Génesis capítulo 2. Vamos a ver la segunda parte, hermanos. Vamos a ver la segunda parte del tema que estamos desarrollando. El tema era origen, naturaleza y base del matrimonio bíblico. Amén. Estuvimos viendo el capítulo 2 de Génesis, del verso 18, y después nos pasamos del 21 al 24. Como desarrollamos un poco el 18, hoy vamos a enfocarnos un poco del 21 al 24. Amén. ¿Lo tenemos todos? Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 24. Me acompañan todos en el 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Todos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo, estamos tan agradecidos de corazón, Padre, contigo, porque nos permites poder estar delante de tu presencia en esta hora. Pedimos que sea tu Espíritu revelando el misterio del matrimonio, Señor, para que aquellos matrimonios, Padre, se puedan levantar en tu nombre, para que todo aquello que el enemigo está destruyendo, seas tú reconstruyendo y haciendo nuevo cada día. Gracias, Señor bendito, porque nos permites en tu suprema sabiduría y voluntad poder dar estas clases para que crezcamos en el matrimonio y seamos hogares firmes, llenos de tu amor y tu misericordia. Gracias te damos en esta hora. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu manifestándose y no permitas que el enemigo ni nuestra carne pueda hablar, sino que seas tú, para que la gloria y la honra sea solamente para ti. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos visto la pureza del matrimonio. Y el primer punto que desarrollamos, la bondad de Dios promueve el matrimonio. Es importantísimo, hermanos, saber que la Biblia es el único manual que nosotros tenemos para saber el origen, la naturaleza y la vida de un matrimonio. Qué triste y lamentable que no hay nada fuera de la Biblia que nos pueda decir cómo debe funcionar un matrimonio. Partiendo de ahí, nosotros tenemos ya un gran conocimiento de parte de Dios, porque nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia nos enseña que el matrimonio es algo que Dios valora. Amén. Por lo tanto, es algo sagrado, tanto que la Biblia dice que sea honroso en todo el matrimonio. Y el hecho sin mancilla. Ahora bien, vamos a ver, hermanos, la segunda pregunta o el segundo punto, ya que solo alcanzamos a desarrollar uno en la primera clase. El segundo punto es propósito del matrimonio. Yo quiero preguntar y quiero que piense por un minuto. ¿Cuál sería el propósito por el cual Dios estableció un matrimonio? O que hubiera un hombre y una mujer que formara pareja. Para hacer la creación. ¿Ven? Para hacer la familia. Es importante, hermanos, entender que el matrimonio
no lo instituyó un hombre. El matrimonio lo instituyó Dios en el principio de la creación. Como nosotros estuvimos viendo, en el verso 18 de Génesis 2, encontramos que ahí se inició todo, porque dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué implica? Que si nosotros vamos a comenzar a entender la palabra del Señor, nos damos cuenta que el matrimonio tiene un propósito. ¿Cuál es? Vea lo que dice el final del 24. Dice el 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán... Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Unir y no separar. Por eso se llama matrimonio. Si no, se llamara rejuntados. Si no, se llamara amalgamiento. Si no, se llamara venid y vivamos juntos. Pero Dios estableció esto porque Dios conoce el corazón de cada ser humano. Vimos en la primera clase, hermanos, recordando un poco, las bendiciones y el propósito profundo de la naturaleza del matrimonio. Ahora bien, yo le anexé al punto, un propósito fundamental del matrimonio es el compañerismo, apoyo y consuelo que los esposos deben tributarse el uno al otro mientras vivan los dos. Bájame un poquito, ¿no? Lo tengo bien lejos y se ve bien duro. ¿Okay? Solo un poquito. Ahora bien, nosotros encontramos, basta hermano, encontramos inmediatamente que el propósito por el cual el matrimonio se debe formalizar es por una razón, para que haya un compañerismo. ¿Saben qué es esto? Para que las barreras de dos personas se empiecen a romper. Pero hermano, sin necesidad de casarme, yo puedo romper barreras con otra persona y puedo saber la intimidad de la otra, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo más duro? Que como no hubo un pacto o algo establecido, cuando las cosas van mal, lo primero que el ser humano hace es decir todo lo que hizo con X persona, denigrando y haciendo sentir mal al que en un tiempo fue su cónyuge. Y nosotros vemos, ¿no?, cómo las personas hablan y hablan de otras después de que estuvieron juntos y se dijeron en secreto, yo te amo hasta la muerte. Ahora bien, eso no implica, hermanos, que una vez en el matrimonio no pueda haber división, porque ya vimos en la última clase la importancia que Jesús le dio al matrimonio y cuáles eran los motivos y las razones por los cuales se podía separar una persona de la otra. Ahora bien, es importante ver que Génesis 2:18 establece la norma principal de unión y de no división. Ahora también Proverbios 18:22 nos muestra más sabiduría hablando del matrimonio. Vean lo que dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esto nos da a entender, hermanos, que a pesar de que el matrimonio tiene un propósito, también Dios le agrada y por consecuencia Dios va a bendecir de una forma especial ¿a quién? Nosotros. Según el texto, ¿quién va a ser más bendecido? Vean lo que dice. El que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La Biblia nos enseña que el hombre, cuando haya una esposa y la esposa es una verdadera sierva de él primeramente y de Dios, en ese momento la Biblia dice que Dios se agrada de esa pareja.
Amén. Segundo, otro propósito fundamental del matrimonio es inspirar la alegría y el amor mutuo en la pareja, su familia y sus prójimos. Qué triste, hermanos, saber que hay miles de matrimonios que esta base no la tienen. Amén. Llegan a la casa de muchos matrimonios y ahí no se respira alegría. Solo gritos, ofensas, que te dije, que vos no haces, que no servís para nada, que estoy harto de ustedes, me voy a ir un día y encontramos, ¿qué implica? Que en ese matrimonio no hay alegría, ni hay amor mutuo. ¿Sabe qué implica esto? Que entre ellos no se aman. Si el esposo hace algo malo, la esposa le pela la cara. Si la esposa algo mal, el esposo le pela la cara. Igual los hijos, igual todos los que tienen dentro del hogar. No hay amor, no hay una unión, no hay algo que verdaderamente demuestre que son un matrimonio llevados por la mano de Dios. Ahora bien, es importante saber que el matrimonio se tiene que demostrar, y aquí yo no quiero ofender a nadie, pero quiero ser honesto, en la familia y en los prójimos. ¿Qué implica? Que si su familia está quebrada, su matrimonio por lo tanto no está bien. Ya va a ver qué texto el que le voy a dar. Segundo, si fuera de su familia, o sea, sus parientes, sus amigos, denigran algo de su matrimonio, eso implica que el matrimonio no está andando bien. ¿Qué van a hablar? Van a hablar. Pero el problema es cuando tienen razón. Cuando les dicen es que tu esposita es muy así o es muy asá, es que tu esposito hay que tenerle miedo, y usted lo sabe, se va a estar engañando, va a ser una persona que está viendo las cosas y las va a querer tapar con su dedito. Vea lo que la Biblia nos ofrece. Proverbios 5, 18 y 19. Váyase rapidito a Proverbios, capítulo 5, verso 18 al 19. Dice lo siguiente: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es importante ver cómo la Biblia nos demuestra que un matrimonio con el propósito de Dios va a despedir amor. Yo quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que lo que yo estoy diciendo en este momento es verdad? Otra pregunta. En su matrimonio, para los que estén casados, ¿se vive esto? ¿Su esposo le ama como lo más preciado? ¿O viceversa? ¿La esposa es tan humilde y sumisa? ¿Sus hijos demuestran un amor incondicional? Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, la magnitud de la importancia de vivir bajo el propósito de Dios como matrimonio. Ahora quiero anexar que para el que no se ha casado, la tarea es grande. Y que para el que está por casarse, que se dé cuenta en qué zapatos se va a meter. Ahora bien, tercero, otro propósito fundamental es que los hijos que nuestro Dios concede a los matrimonios sean criados en santidad, porque son herencia del Señor y ellos van a continuar la obra evangelística de nuestro Dios y deberán ser ejemplo para el mundo de la obra redentora de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Quiero decirle algo, hermano. La Biblia nos enseña, y vamos a ir al texto, que los hijos tienen que ser hijos cristianos. A ver,
¿Cuántos han vivido o han visto que apenas su hijo entra a la universidad, lo primero que hace es dejar la iglesia? O ya no tener la misma importancia que tenía antes. Pregunta, ¿qué pasó ahí? Respuesta, lo que dice Proverbios 22:6. Educa a tu hijo en su camino, y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. ¿Cuál fue el problema del muchacho? Sencillo, los padres jamás le dieron bases fundamentales del cristianismo. Por lo tanto, al llegar y recibir otro mensaje, se corrompieron como el agua cuando le echan lodo. Entonces es importante ver, hermanos, que la Biblia nos dice que los hijos en el matrimonio son importantes, y el problema que pasa dentro de las familias hoy en día es que simple y sencillamente la palabra no se las enseñan como deberían de enseñar. Hay padres y madres que no le preguntan a su hijo nada acerca de la Biblia, y encontramos jóvenes que tienen 5 años en la iglesia, que tienen un servicio y no saben ni siquiera quién es Cristo, que sería el colmo esto. Si usted le pregunta a su hijo por qué sos salvo, no tiene ni idea, y se tragan lo que cualquier pastor o predicador les pueda decir. No hay bases, no hay un fundamento. Por lo tanto, el matrimonio que se está llevando en ese hogar está sin el propósito de Dios. Ahora, hay algo bien serio, porque Dios advierte esto con una gran frecuencia, y lo dice de una forma tan dura en Salmo 127 del 3 al 5. Vámonos rapidito a Salmos 127 del 3 al 5. Es importante, hermano, que nosotros comencemos a comprender, o para aquellos que tienen hijos, la importancia, óigame, de enseñarle verdaderamente la palabra de Dios. Vea lo que dice el 3. 127 de Salmos, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quiero decirle dos cosas. A la luz de este texto, yo tengo una pregunta que quiero que la medite, no quiero respuestas. ¿Su hijo es una lanza? ¿Sabe qué implica esto, no? Que su hijo ha sido preparado en las cosas de Dios y él va a lo seguro, porque la instrucción viene de Dios. ¿Y sabe qué significa lanza? Tan lindo que la Biblia nos enseña. Es cuando usted hace su flecha. Usted sabe, ¿no? Agarra un pedazo de madera, empieza a lijar, empieza a hacer que le quede redondita, le pone la punta, le empieza a poner la parte de atrás, que son como los pelitos que tiene, y usted ya la tiene pronta para dar el disparo junto. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Que si nosotros obedecemos las cosas de Dios en el matrimonio y les enseñamos a nuestros hijos la verdad, en ese momento nuestros hijos se van a convertir en guerreros, porque nosotros los educamos, y la Biblia nos dice que no se van a apartar del camino del cual les enseñó. Pero la pregunta es, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Sabe que hay algo bien interesante? Que triste y lamentablemente los hijos son de corta duración en la vida de los padres. ¿Cuánto cree que dura un hijo? Si hacemos ejemplos, ¿cuánto duró Moisés en las manos de su madre? 6, 7 años. ¿Sí? ¿Cuánto duró Jesús en las manos de su madre? Quiero hacerle una pregunta para los que ya son papá y ya tienen sus hijos grandes. ¿Cuánto le duró su hijo? ¿A los cuántos años ya no, su hijo ya no estaba con usted o su hija? ¿A los 10? ¿A los 14? ¿A los 16 años? Tiene para educar a su hijo.
¿Y cómo lo podemos hacer? Obedeciendo el propósito del matrimonio que Dios establece. Por eso le puse también al tema bases del matrimonio, porque una de las bases es saber el propósito por el cual Dios unió a las parejas o a los individuos de sexo opuesto. Ahora bien, hermanos, tenemos que comprender que la Biblia nos demuestra con afirmaciones que no podemos jugar cuando se trata del matrimonio, porque Satanás lo que quiere es destruir. No podemos dejar de citar lo que la Biblia nos muestra a cada momento. Por eso en Proverbios 22:6, si usted lo quiere buscar, la Biblia enfatiza de una forma tan grande dentro del matrimonio que los padres son los encargados de darle una orientación adecuada a sus hijos. Nuevamente lo digo con todo el amor y respeto, no quiero ofender a nadie, pero si usted no está educando a su hijo posiblemente no va a alcanzar el propósito. Vea lo que dice 22:6 de Proverbios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La pregunta es, ¿quién debe instruir a nuestros hijos? ¿Mi abuela? ¿Mi tía? ¿El viejito barbón de la esquina? ¿La televisión? ¿La escuela? Como muchos padres llegaban, me recuerdo yo cuando estudiaba, a reclamar a los profesores porque el muchacho era mal portado, cuando el muchacho ya tenía que ir con educación de su hogar, pero los mandan como que son burritos a la escuela y ahí terminan más burritos, cuando ellos ya tienen que ir con educación. Llegando, desde que lleguen se le dice, buenos días maestra, no, que están los maestros, mira, usted tiene que saludar cuando me ve, tiene que decir buenos días. No, ni eso. ¿Por qué? Porque en la casa como que todos duermen juntos, no se saludan, no hay ni buenos días. Gracias a Dios que aquí nos saludamos, algunos, ¿no? Yo quisiera saludarlos a todos, pero no puedo, ¿no? Muchas veces ya estoy cantando, estoy haciendo algo, pero el que puedo le doy la mano. Porque es una educación. Pero ¿quién la ofrece? En este caso la ofrece Dios, y en este caso del texto son los padres, no gentes fuera del matrimonio. Ahora bien, cuarto, por último, podemos decir que el otro propósito fundamental del matrimonio es para prevenir o evitar la inmoralidad en los seres humanos. Qué duro saber, hermanos, que la inmoralidad del planeta entero radica en los matrimonios. Matrimonios disfuncionales, matrimonios que no llevan un propósito adecuado, matrimonios que no tienen la base bíblica, por lo tanto, todo lo hacen fiesta. Ejemplo, se casan dos hombres, un matrimonio que no es conforme a la Escritura, y dicen queremos un hijo. Y está creciendo una niña o un niño bajo dos personas del mismo sexo. Pregunta, ¿cómo va a terminar este niño o esta niña? Es imposible, a la luz de lo que nos dice 22:6 de Proverbios, que ese niño sea instruido en su camino, porque el ejemplo no es el camino del niño. ¿Sí? ¿Sabía usted por qué el hijo pródigo regresó a su hogar? La Biblia nos enseña por qué, porque dice, volviendo en sí, cuando estaba ahí con los cerdos, qué bobito soy. Después de todo lo que me enseñó mi padre, después cómo mi padre me educó y todo lo grande que tiene mi padre, yo estoy aquí como un perrito comiendo sobras. ¿Y regresa o no regresa? Sí. ¿Por qué? Porque Proverbios nos explica y nos dice, si lo instruyes, aún cuando se quiere ir a perder al mundo, cuando ellos empiezan la universidad, no se van a desviar, porque tú les pusiste bases firmes. ¿Dónde fue eso? En el matrimonio. ¿Por qué? Porque fue un matrimonio establecido bajo los regímenes de la palabra de Dios. Primera de Corintios 7:2. Acuérdese, también la Biblia nos enseña que el matrimonio es fundamental, o sería el segundo propósito
de que cada ser humano que nace dentro de un matrimonio de Dios no sea inmoral. Vea lo que dice 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Sabe qué implica esto? Que usted a su hijo, óigame, no le puede dar permiso que se vaya a revolcar con la muchacha. Es que él es hombre. Tenga hijo. 3 condones, ve, y dele con todo, ¿no? No se puede, hermanos. La Biblia nos enseña aquí que si usted quiere darle ejemplo y construir algo sólido en su hijo, tiene que darle ejemplo con su misma vida, con usted como padre. Que el mundo se porta mal, que en la iglesia se porta mal, deje. No es su problema, porque Dios dice, mi herencia te la he dado a ti, padre, para que cuando tú abras la puerta, no te avergüences del hijo que tienes. ¿No ha llegado a hogares donde el hijo manda a los padres? La hija tiene autoridad y mete al novio a la casa. Y son tan abusivas que hasta en la misma cama. Pero no hubo instrucción. No obedecieron lo que decía 1 Corintios 7:2. Cada uno tenga lo que le corresponde. Pero ¿qué hacen muchos padres? Dale duro, hijo, no te preocupes. Y mujeres así quieren, ¿no? Y así van educándose. Igual la mamá, ay, goza, bicha, porque después cuando vengan los hijos y te cases, ahí todo se te acaba. Qué ejemplillo, ¿no? Ahora bien, hermanos, eso hablando del propósito del matrimonio. Obligaciones del matrimonio. Propósito. Parecían obligaciones, pero no son obligaciones. Ahora bien, Dios encomienda ciertas obligaciones a ambos cónyuges dentro del matrimonio para que de esta manera funcione la vida matrimonial en perfecta paz y llena de bendiciones de todo tipo, tanto espirituales como materiales. Vamos a ver que si un matrimonio cumple con las obligaciones que la Biblia enseña, no hay más que pura bendición espiritual y material. Primero, obligaciones del marido. ¿Será que tienen marido? ¿O los maridos tienen obligaciones? Vean lo que dice. Primero, los maridos deben amar, respetar y cuidar a su esposa como nos lo enseña la Biblia en Efesios 5:25. Vámonos a rapidito y adelantito, después de Gálatas, Efesios capítulo 5, verso 25 en delante. Dice lo siguiente. 5:25 de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es importante, hermano, y aquí viene lo primero de la obligación del matrimonio. A ver, yo quiero preguntarle a los caballeros, tanto los que están aquí presentes y los que nos están viendo por internet. ¿Usted cree que su mujer le tiene que complacer a usted? Porque el verso dice que los maridos se entreguen a ella. ¿Por qué será? Analicemos un poquito. A nosotros de hombre nos gustan que nos den flores. Nos gustan que nos digan, ay, qué bonito te quedó el cabello. Puede ser y puede ser que no, porque hay vanidad en muchos hombres, ¿no? Pero ¿y la mujer? La mujer se vuelve loca por una rosa. A la mujer cuando se hace un medio moño ahí que parece la Betty la fea, quiere que el esposo le diga lo mejor. Qué linda te ves, ¿no? Aunque se haga bien feíta, ¿no? ¿Pero por qué, hermanos? Porque la Biblia nos enseña que si usted se casa, ya no vive para usted, hoy vive para Él. Porque Cristo, cuando vino, no vivía por Él, vivía para nosotros.
Él murió por nosotros, no por Él. Amén. Por eso nos enseña el primer verso. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A ver, queridos esposos, ¿cuánto le habla usted como esposo a su esposa de la palabra? O es su esposa a estarlo puyando con la palabra del Señor. Porque queremos que nuestras esposas sean fieles, sean obedientes, sumisas, que digan sí a todo, pero no las educamos, porque la Biblia aquí nos enseña que hay que empezar a educar a nuestras esposas. ¿Y con qué? ¿Con palabra de hombre o con palabra de Dios? ¿Por qué será? Yo me caso a los 28 años. La muchacha que me pone Dios tiene 25. Un ejemplo. Son 25 años que yo no sé nada de ella. No sé qué cultura trae, no sé dónde viene, lo único que sé es que se acaba de convertir a Cristo. Pero su vida no la sé. Entonces yo la tengo que educar sin saber cómo es ella bajo la Biblia. Si de repente ya la veo con minifaldas, y yo le digo, esposita, no te pongas eso. Ay, vos no, tanto que molestas, tan cuadrado, tan rayado que son. ¿Qué implica? Que mis palabras no van a servir. Pero si ella es fiel a Dios y quiere que un matrimonio vaya creciendo en los requisitos de Dios, la Biblia, mira, la Biblia enseña en Tito, en Timoteo, que las mujeres tienen que ser con pudor. Y tú enseñando todas tus piernas que son mías, tú enseñando tus pechos que solo me los tienes que hacer ver a mí de noche o cuando no hay nadie, ahí no tenés pudor. Y no te lo digo yo, te lo dice Dios. Entonces las esposas se dan dando cuenta que si no hay bendición en el hogar, ¿por qué cree que es? A la próxima vamos a traer un par de globitos, ¿no? Amén. Ahora bien, vea lo que dice el 27. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios mío. A ver, queridos esposos, el mundo habla de sus actitudes con su esposa. Si esa mujer es una tontita, que así la hace el marido. Aquí está, ¿ve? Manchada hasta decir ya no. Una esposa que la tienen por el suelo. Ay, fíjate que viene esa. Ay, y yo me revolqué con el marido de ella. Por el suelo. Esposos. Si no hay esposo, ahí cabe de todo. Porque del simple hecho que no se quieren casar, ya están mal delante de Dios. Ya no sé a quién se mete encima, eso viene sobrando. Porque estamos hablando de la bendición de un matrimonio, no una unión sin el consentimiento de Dios. Si no está el consentimiento de Dios, quiero decirle, hermano, que del hecho que usted está con una persona sin casarse, usted está mal. Ya que si es casada, que se soltera, ese es otro paquete anexado en la palabra. Pero la importancia es cuando usted adquiere el matrimonio, porque esa es la base que estamos tratando ahorita. O sea, lo importante es entender la magnitud de estar en un matrimonio, o por qué es necesario casarse y qué depende o cómo tiene que ser el matrimonio. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabe qué implica? En el matrimonio, vuelvo a repetir, que si su esposito o usted esposo no siente amor por su esposa, es como que no sienta amor por usted, porque ahora forma parte de su misma vida. ¿Dónde lo dice? Estos son inventos del predicador. Está hablando charlatanería. Lo dice Génesis 2:24. Ya no serán dos, será una sola carne.
para los maridos. Ay, pero ya dicen, ya nos salvamos. Un momento. Dice, segundo, los maridos deben ser responsables del matrimonio, del mantenimiento material y económico de su esposa y de sus hijos, esforzándose con la ayuda de Dios en proporcionar a su familia todos los bienes económicos necesarios para su mantenimiento en general: alimentación, ropa, casa, estudio, etcétera, etcétera, conforme a las bendiciones que Dios le da. Quiero decir una cosa antes del texto. Si en su casa faltan cosas, querido esposo, es porque usted no está rindiendo como la Biblia ordena. Entonces, por lo tanto, usted diría, voy a saber cómo vamos a hacer bien, porque hoy no hay ni para tragar. Hoy no hay ni para esto. Es porque tiene que analizar y darse cuenta que usted como esposo no está bien con su esposa. Primera de Timoteo 5:8. Más adelante, hermanos. Primera de Timoteo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué obligación esta, hermano? A ver, los que no se han casado, ¿se quieren casar? Cuando no le pueda dar ni un platito de frijoles a su esposa. ¿Qué dice la Biblia aquí? Ay, hermano, pero que usted viera que duro este país y que dura la situación. Ah, o sea que cuando nosotros decimos que Dios es el dueño del oro y de la plata, es una mentira, pues. Cuando la Biblia nos dice en Filipenses 4:19 que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a qué cosa, a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, igualito a lo que dice el texto. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos ofrece y nos dice que si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios no va a ser infiel con nosotros. Y quiero decirle algo, hermano. Yo he visto cómo la mano de Dios bendice matrimonios donde dos no trabajan. Comida siempre hay, techo siempre hay, para las cosas siempre hay. Vienen enfermedades, pero se pasan. Sí, hay problemas, porque todo matrimonio tiene problemas, pero la mano de Dios está ahí. Yo lo he visto, hermano, y se lo digo de corazón, pongo a mi Dios, de que Dios cumple esta palabra. Yo lo he visto, hermano. Qué triste que no tengo hijos, no tengo esposa para poderlo expresar de esa forma yo. Y porque estoy joven también. Pero el día de mañana que yo ya sea más mayor de lo que soy, yo quiero expresar lo que la Biblia dice con mi propia vida. Yo sé que Dios me va a dar este privilegio, porque para eso nos estamos educando, para aprender y crecer espiritualmente, para ya no vivir de la misma forma que vivimos, para ser personas diferentes y que de corazón sirvamos al Señor. Obligaciones de las esposas, y con eso vamos terminando. Las esposas deben amar, respetar y estar sujetas a sus maridos, obedeciéndolos en todo lo que es bueno y que no vaya en contra de la sana doctrina del Evangelio. Deben ser buenas administradoras de su casa, prudentes, castas, cuidadosas de su hogar y de sus hijos. Quiero decirle algo, hermano. El texto que vamos a ver, muchas mujeres jamás lo van a aplicar dentro del matrimonio. Pregunta, ¿de quién cree que sea el error? Vamos a ver lo que dice el texto. Piensa en lo que le acabo de decir. Tito 2:3. Busque rápido Tito, más adelantito donde estábamos. Dice lo siguiente. Vamos del 3 al 5.
Las ancianas no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué fuerte está esto para las hermanas. ¿Por qué? Porque partiendo de que usted es mayor, usted tiene que saber de por sí para decirle a las demás hermanitas que no saben llevar su matrimonio. Pero que dicen muchas, ay, yo que usted, mijita, yo no le aguantara nada, yo ya me hubiera ido y hubiera echado a ese hombre de la casa. Ah, ¿y qué enseña la Biblia? ¿Sabe qué enseña? Respeta a tu marido. Ay, pero es que me cae mal. Respeta a tu marido. Dios dice, sé obediente, es una obligación que yo te doy dentro del matrimonio. Ay, pero es que él se equivoca. Yo voy a tratar con él, porque el matrimonio lo tengo en mi poder. Ya, hermanos, tenemos que entender que a Dios no se le escapa nada dentro del matrimonio. Es ahí la importancia de casarse. Si usted no está en un matrimonio, pues ahí está en la ley del enemigo, no en la ley de Dios. Ahí el que gobierna es Satanás. Es mentira que una pareja sin casarse, Dios va a estar con ellos. Si la Biblia dice que no, si la Biblia dice que Dios no habita donde habita el pecado, y por lo tanto una persona sin casarse está en fornicación. Es mentira. Y digan lo que digan, la Biblia no se equivoca. Pero cuando está el matrimonio delante de un juez y delante de Dios, tienen problemas con Dios. Tanto el esposo como la esposa. Que se burle, que no cree, que se ría, que le dé igual. Ahí usted está con Dios, no con los hermanitos ni con el pastor. Porque usted tomó la decisión de ponerse la soga en su cuello. Y veramente que le ponen la soga. Yo he visto. Le ponen así un cordoncito a los dos. Señor, digo yo, ya esto no se sueltan de ninguna forma. Pero es importante ver, hermanos, que esto es bien delicado delante de Dios. La Biblia nos enseña que la autoridad y responsabilidad principal en el hogar, familia, Dios se la ha confiado especialmente a los esposos. Y en primera pauta, al marido. Quiero decirle algo, y con esto termino. Si un matrimonio está mal, siendo cristiano, el problema principal es el esposo. Porque entre más privilegios se le da a alguien, más le va a demandar Dios. Amén. Porque Dios dice, tú, esposo, eres la cabeza del hogar. Tú eres el principal de tu rebaño. Si tu rebaño se va por las orillas y se pierde, contigo voy a arreglar cuentas. A ver, yo aquí quiero decir que qué triste y lamentable, hermanos, que aunque el marido le caen todos los porrazos de Dios, volvemos a lo que dice Génesis 2:24. Ya no serán dos, será una sola carne. ¿Qué implica? Que por consecuencia la esposita va para el mismo hombre. Y ahí la importancia cuando dice, mujeres sean sobrias, mujeres amen a sus maridos, mujeres respeten a su esposo, sean fieles, y al esposo ámala como a ti mismo. Vamos a ver. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por los ejemplos que nos has dado de cómo es un matrimonio. Para aquellos que ya están casados, pedimos que seas tú derramando sabiduría y bendición sobre esos matrimonios. A lo mejor muchos de ellos se casaron cuando no conocían todo esto, por la ignorancia de aquellos maestros que no son dedicados a tu palabra, Señor. Pero hoy tú revelas, Padre, para corregir y reparar aquellos errores, porque tú eres un Dios de oportunidades. Y ahora tú dices a esos matrimonios que si vienen a ti, tú los vas a restaurar.
Si su matrimonio no está conforme en lo que el Señor dice, este es el momento donde usted se lo puede poner en las manos de Él. Gracias te damos también, Señor, porque nos has hecho ver a aquellos que estamos por casarnos o aquellos que aún no nos queremos casar, la importancia, las obligaciones, la naturaleza, la base y el propósito por el cual tú quieres unido a un hombre y a una mujer. Permítenos, bendito Señor, que este conocimiento que hemos adquirido en este momento de tu palabra, lo podamos poner en práctica y lo llevemos en nuestra mente a la hora de hacer un pacto delante de ti. Gracias, bendito Señor, porque solo tú nos das palabras y solo tú nos puedes enseñar. Perdona nuestras acciones y nuestro mal comportamiento. Bendice, Padre, aquellos matrimonios que a pesar de que están rotos, en tu nombre se quieren restaurar. Sé tú dando sanidad y restauración. Y para aquellos, Padre, que se han roto completamente, sé tú trayendo la paz y la alegría. Sé tú restaurando sus corazones primeramente, para que ellos puedan ver la luz y el resplandor de tu poder. Y para aquellos, Padre, que aún no se han casado, pero tienen esa intención, sé tú poniendo firmeza en esos pensamientos para que esas decisiones sean las más correctas. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Gracias, Señor del cielo, porque no nos dejas en ningún momento. Gracias te damos, Señor bendito. Lleva con bien a tu pueblo. Bendícenos constantemente y que tu amor esté siempre con nosotros. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuertísimo aplauso al Señor, hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.